fin de semana, este sábado especialmente. Así que le agradezco al cielo de poder estar con ustedes. ¿Les parece que hagamos una oración para comenzar? Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a tocar el tema, Señor, de la familia y te pedimos que tú nos des claridad mental, no solamente para explicar, sino también para recibir tu palabra. Ayúdanos a crecer en todo sentido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero agradecer al pastor Morgado por estar dispuesto a que esté con ustedes en esta mañana. Y de paso voy a pasar, en mi país se dice un chivo, una propaganda. Él dijo que tienen que ir a Estambul, a Turquía, a Capadocia, etc. Los invito. El año que viene, para junio del año que viene, va a haber un viaje por las 7 iglesias del Apocalipsis e Israel. ¿Ok? Vamos a estar con mi hermano, nos invitaron a nosotros para dar los temas. Mi hermano que es especialista en todo lo que es las iglesias del Apocalipsis. Vamos a ir recorriendo, descubriendo a Jesús a través de las iglesias del Apocalipsis. Vamos a estar en Estambul y de ahí en más vamos a ir, y después vamos a Israel y vamos a descubrir a Jesús en la tierra de Israel y ahí va a ser mi parte. Así que el que quiere puede buscar información. Creo que en la pastora Daily Sosa es la que está organizando ese viaje, así que el que quiere puede ir a Facebook, buscar ahí Daily Sosa y buscar para el que quiere ir para esas tierras. Bueno, no sé cuántos estuvieron cuando yo hablé allá en el retiro matrimonial. Ahí hicimos todas unas charlas sobre estrés en la familia y hoy me pidieron específicamente que hable en este momento me habían pedido sobre depresión en los hijos. Pero yo amplío un poquito más el tema porque la depresión generalmente es la consecuencia de una situación que se viene prolongando en el tiempo y que genera generalmente, el factor primordial es el estrés que hay en la familia. En aquel lugar, ¿cuántos estuvieron en el retiro de febrero? A ver. Acá veo algunas manos, etcétera. Hay la mayoría que no, porque quizá voy a tener que repetir algunos conceptos que ustedes escucharon, pero que para poder entender qué es lo que, para mí, en mi práctica médica, el factor primordial para enfermedad es el estrés. Es el factor primordial para la muerte y es el factor primordial bíblico que hay, el factor de riesgo para la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para vivir con Dios. Y nosotros tenemos que, cuando el hombre se separa de Dios, empieza a haber una crisis donde él no está preparado para vivir con Dios. Entonces trata de buscar la manera y la solución de vivir sin Dios, pero como no puede vivir sin Dios, entra en un estrés crónico y ahí viene la paga del pecado es muerte. Cuando uno está separado de Dios, la muerte es inevitable porque Dios es vida. Si yo no estoy separado de Dios, es muerte. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que definir un poquito algunos términos para poder saber lo que es lo que vamos a hablar hoy. Cuando yo digo estrés, ¿qué se les viene a la mente? Tengo 40 minutos nomás ahora, así que tengo que ir rápido, pero ¿qué se les viene a la mente cuando digo estrés? Ansiedad. ¿Qué más? Depresión, mal humor. Muy bien. ¿Quién dijo mal humor? Ahí está. ¿Lo dice por experiencia propia o por... ¿Qué más? Tensión. Muy bien, muy bien. En términos técnicos, para que ustedes no se olviden, estrés es tensión. Es la tensión que se genera el organismo para poder adaptarse a situaciones que produzcan un desafío o una amenaza. O sea, nosotros cuando tenemos algo que hacer nuevo, tenemos que adaptarnos a esa situación y se genera una tensión. Esa tensión está generada por nervios, como decimos, los nervios, ¿no? Y las hormonas que alteran el estado nervioso. Esas hormonas son especialmente la adrenalina, noradrenalina y cortisol. Ustedes saben, soy endocrinólogo, o sea, me dediqué por mucho tiempo a este asunto de las hormonas.
Entonces, es las mismas hormonas cuando uno está en ayuno. Cuando uno está en ayuno, se producen esas hormonas justamente para generar azúcar propio y entonces nosotros poder funcionar y que nuestro cerebro funcione. Por eso el que se le baja el azúcar se pone muy nervioso, se pone muy tenso, empieza a temblar, aumenta la frecuencia cardíaca, etc. Está buscando azúcar de algún lugar. Por lo tanto, el estrés es la tensión que genera, como dije, el organismo ante una situación amenazante o un desafío con el objetivo de adaptación. ¿Quién está más nervioso, ustedes o yo en este momento? ¿Quién está más tenso? Yo, porque ustedes están ahí sentaditos a ver si me gusta esto, si no me gusta, para qué viene, me parece que este habla demasiado, no me gusta cómo habla. O sea, ustedes están tranquilos, nadie les está... Ahora, si yo me acerco a ustedes y les digo, quiero que me conteste tal cosa, inmediatamente ella se pone en tensión. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en ese momento ella tiene que adaptarse a una situación nueva que yo la sorprendo. Ahora, yo estoy tenso y tengo que tener la energía, Para eso están las hormonas que me generan energía, que me aumenta el azúcar en la sangre, me aumenta la presión, me aumenta la frecuencia cardíaca porque necesito oxígeno en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa tensión es lógica. Dios nos creó para tener tensión porque todos los días nosotros nos tenemos que adaptar a situaciones. ¿Está claro? Ahora el problema es cuando yo no me puedo adaptar. Cuando yo no me puedo adaptar a una situación, la tensión sigue aumentando. O sea, cuando yo tengo que adaptarme, viene una tensión, pero para generar energía y yo poder acá, cuando estoy hablando, estoy sacando energía de adentro hacia afuera. Esa energía la tengo debido a la tensión que se está generando en mi cuerpo. Entonces yo estoy adaptándome a la situación. Ahora, hay veces que yo tengo que vivir situaciones donde genero energía y yo no me adapto. Y si no me adapto, entonces la energía ¿dónde queda? ¿Adentro o afuera? Adentro. Y si yo aumento la energía, ¿qué va a pasar en un momento? ¡Pum! Ahí explota. Y entonces ese es el estrés crónico o enfermizo. Es cuando no hay adaptación y la tensión permanece constante. Entonces, cuando yo estoy continuamente en tensión, esas hormonas, esa situación que hay en el cuerpo, genera un desequilibrio, rompe los equilibrios. Yo estoy luchando contra algo constantemente, pero como no me puedo adaptar, ¡pum! Y ahí se produce lo que se llama cada uno llora por donde puede. A algunos le aumenta la presión arterial, a otros le aumenta el azúcar en la sangre. Otros le agarran ataques de asma, otros le bajan la inmunidad y están más proclives a enfermarse, ya sea de COVID, de cáncer o de lo que sea. ¿Vieron cuando se tuvo un disgusto muy grande y se enfermó de cáncer? ¿No escucharon eso? Se enfermó de tal cosa. Bueno, no es que hay una relación directa, bueno, tengo un disgusto y me enfermo de cáncer, no, sino que la prolongación en el tiempo de una situación que yo no me puedo adaptar genera una disminución del sistema inmunológico que me predispone a ciertas enfermedades que yo ya estoy genéticamente a veces marcado. Si usted tuvo papás o mamás que tuvieron infartos, que tuvieron hipertensión, usted evidentemente en sus genes tiene una tendencia a poder ser hipertenso o a tener infarto. El estrés crónico me va a generar un desequilibrio interno que se va a manifestar por donde usted puede llorar. En su caso, genéticamente sería hipertensión arterial, otro sería una diabetes, otro sería infarto, otro sería asma, otro sería una depresión. ¿Está claro esto? ¿Están claros estos conceptos? ¿Sí o no? ¿Están dormidos o están despiertos? ¿Están estresados o están en paz? Ah, bueno, yo no. Si no me responden, me estreso más. Por lo tanto, los niños, cuando están sometidos, yo hablaba ya en el retiro que tuvimos, que la familia es un sistema humano organizado, que se complementan mutuamente las personas para poder obtener dos objetivos: socialización de las personas que están dentro del sistema y trascendencia de los mismos.
Eso no lo voy a... Los que estuvieron después en el retiro van y le comentan a todos los que no estuvieron en el retiro. Y entonces el próximo retiro, pastor, todo el mundo va a querer ir y no va a decir, no, ¿por qué voy a ir? No, porque se van a dar cuenta que se están perdiendo de algo. ¿Ok? Entonces la familia, cuando no funciona bien, genera tensión interna. ¿Ok? Si hay alguna situación en la familia que no pudo ser manejada con la plasticidad, por así decirlo, y no se pudieron adaptar, se generan una tensión interna que puede pasar de generación a generación. Y entonces las personas generalmente no entienden, los niños no entienden dónde están, los niños nacen donde nacen. Usted eligió de nacer en el lugar donde está, de su familia. ¿Le eligió nacer ahí? Nació ahí. Y nadie le dio un manual donde dice usted tiene que manejarse así porque su mamá está medio loca, su papá es depresivo, vienen de 4 divorcios en la familia, usted no va a entender esto, pero va a hacer esto y esto y esto y esto. No, nadie le da un manual. Usted nació ahí y empieza a crecer ahí y cree que lo que está viviendo ahí es normal. Y quizás es totalmente disfuncional. Cuando se da cuenta que lo que vivió es disfuncional y enfermizo, usted ya está enfermo. Y ya está enfermando a otros. Yo conté el caso de mi familia. Conté el caso de yo que pude de alguna forma recrear la historia de todos mis abuelos hasta el 100 antes de Cristo. Nombre por nombre. Tengo todo, hasta un libro hecho. Nombre, por 20, 25 líneas genealógicas distintas. Uno de mis abuelos es Ragnar Lothbrok, el de la serie de los vikingos. Ese personaje principal es abuelo mío, el abuelo 38. No vayan a ver la serie porque es una serie muy cruda. Es muy dura, muy dura, muy dura. Mi abuelo 38 se llamaba Ragnar Lothbrok, tuvo un hijo que se llamaba Sigurd, ojo de serpiente. Ojo de serpiente, tuvo 3 hijos, 2 de los hijos. Una de la hija nació mi bisabuelo, 34 generaciones después, y del hijo nació mi bisabuela, 34 generaciones después. O sea que soy por 2 lados descendiente de Ragnar Lothbrok. Pero más allá de Ragnar Lothbrok, el famoso personaje de la televisión, en la familia hubo 17 pastores. Desde el año 1500 y pico había pastores de la iglesia reformada danesa, que es donde vienen los vikingos, etc. Entonces hubo una familia donde un hijo se dedicó al negocio de los licores y el otro hijo siguió siendo pastor. Del que se fue el hijo de los licores, tuvo otro hijo que tuvo una experiencia extramatrimonial, ya la cosa ya no era casar, porque todos los demás se casaban o con hijos de pastor o con hijas o hijos de gente que eran los dirigentes del pueblo ahí. Y justamente el que se desvió es mi bisabuelo. Y el último pastor que hubo fue en 1837. Y se rompió la bendición. Hasta llegar a 1964, donde mi papá decidió ir a hacer teología, se convierte, decide hacer teología y entonces se restablece la genealogía pastoral después de 150 años. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que a veces nosotros heredamos situaciones que tienen que ver con decisiones de otros, no las nuestras. Y el que estudió la lección de escuela sabática tiene que haberlo visto esto. Hay veces que nosotros tenemos que heredar situaciones que nosotros no creamos, que nosotros no pedimos, pero las heredamos. De ahí que yo digo siempre que para cambiar la historia de una familia se necesita que alguien, uno decida por Dios, uno. Porque usted no va a tener salida meramente por ir a un psicólogo o ir a un consejero matrimonial. ¿Qué es bueno eso? Es bueno.
te da algunas herramientas, te da herramientas, pero tiene que haber una cuestión trascendente donde yo pueda resolver mis problemas, pueda adaptarme a la vida. Y la vida, para adaptarme a la vida, solamente puedo tener a Dios, porque yo fui creado para vivir con Dios, no sin Dios. Por eso el segundo tema que vamos a ver es la relación entre la religión y la familia. ¿Cómo es la situación? Ahora bien, un niño, un hijo va a vivir entonces especialmente en base a donde está. Si el ambiente es tensionante, si el ambiente vive sin adaptación, el niño va a vivir estresado. No vamos a saber por qué ni cómo, pero yo voy a dar algunas características de algunas de las cosas que pasan en los niños, en los hijos, cuando hay estrés crónico dentro de la familia. Ahora bien, fíjense lo que dicen las estadísticas. 3 de cada 10 niños tienen estrés crónico. De 6 a 17 años, el 10% tiene trastornos de ansiedad. En los adolescentes, el 13% tiene fobias, 9% ansiedad social, 8% ansiedad por separación, 2% trastornos de pánico, 2% trastornos de ansiedad generalizada. En los chicos universitarios, el 48% vive con ansiedad crónica. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el 50% de nuestros hijos están viviendo situaciones de estrés, de ansiedad y depresión. La ansiedad es una forma, una expresión, es un síntoma del estrés crónico, y la depresión puede llegar a ser un estadio final de un estrés crónico cuando ya el individuo está constantemente en tensión, se agota, y ese agotamiento se expresa en una depresión. Una revista importante que habla de pediatría dice: en la pandemia el 25% de los chicos estaban deprimidos y el 20% de trastornos de ansiedad. Tenemos un 50% en el año 2020-2021 que se profundizaron los problemas. Bueno, y otro que dice más o menos exactamente lo mismo. Ahora bien, hay cuatro factores que influyen directamente para que un hijo tenga estrés crónico, y que se manifieste en una ansiedad y finalmente en una depresión crónica, lo que sea. Número 1, el entorno de los padres. El entorno inmediato donde un chico vive es lo que él mama, la tensión que tienen los padres. Y esto no tiene que ver con cómo los padres son con ellos, sino cómo los padres manejan su propio estrés. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando hay separaciones, divorcios, incompatibilidad, falta de fe, falta de comunicación, agresividad, maltrato entre los padres, los hijos lo ven como un estado de tensión crónico, porque los hijos piensan que tienen que hacer algo para solucionar el problema de los padres, y los padres son tan inmaduros que no se dan cuenta que le están dando una situación a los chicos de tensión crónica que va a llevarlos a estados de enfermedad. No, nos separamos. ¿Y qué pasa con los chicos? No, lo tomaron re bien los chicos, no dijeron nada. ¿Qué van a decir? No entienden. Y los que estuvieron en el retiro, yo hice ahí todo un dibujo en la pizarra que no lo voy a repetir ahora con respecto a este tipo de cosas. Pero cuando un individuo, un padre se está separando, por poner el caso de separación, ¿en quién están pensando? ¿En los chicos o en ellos? En ellos. No, estamos pensando en lo mejor para los chicos. ¡Mentira! Porque yo estoy, y porque me dijo, no me dijo, y vos sabés, igual. Escuchen lo que hablan con el amigo, con la amiga, cuando lo llama, y ¿cómo estás con tu esposo? No, él se cree que yo soy una tonta, pero yo no soy nada tonta. Ya hablé con el pastor para que lo ponga en vereda, y que esto, y los chicos, ahí están los chicos. No, pero ¿qué pasa? No, están bien, ellos están bien, porque nosotros estamos constantemente tratando de solucionar nuestro problema. ¿Qué hago con este y qué hago con esta? Y perdón que lo diga así, porque cuando están en separación no es que se dicen las cosas. Este y esta es lo más suave que dicen. Es por eso que un chico que vive en un ambiente de separación y divorcio queda marcado para siempre. Más allá que hoy, los matrimonios duran. ¿Saben en qué país duran más los matrimonios? ¿En qué país duran más los matrimonios? Promedio de años. A ver, ¿qué país puede ser?
No queda acá. Es Italia. ¿Saben cuántos años dura el matrimonio en Italia? 18 años de promedio. Todo de acá, nosotros acá en la parte occidental de Estados Unidos, 12 años para abajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que por lo general los niños pasan por un... Imagínense que si yo acá el promedio es 12 años para abajo, yo puedo tener 1, 2, 3 hijos en estado donde yo no puedo entender lo que está pasando con mis padres, que le produce una inseguridad social muy grande. Porque cuando usted se separa, el que tiene que vivir las consecuencias es ese hijo. Usted se liberó, ya está, ya no estoy más con esa bruja, ya no estoy más con ese sapo. Porque finalmente así es como se ven. Pero el chico tiene que seguir con la bruja y el sapo una semana con uno y una semana con otro. Donde cambia, ahí cambia, va a una casa y se hace una cosa, va a otra casa y se hace otra cosa. En una casa la madre se puso de novia con un tipo que nadie lo conoce, que esto y que el otro, que viene de otro divorcio, y de este se puso con otro que ya tiene sus hijos y que me prefiere más a mí que al otro, o que prefiere más a los otros que a mí, porque yo no soy hijo de él, sino que soy hijo. Y entonces, el chico no tiene capacidad para adaptarse, lo único que tiene es tensión crónica. ¿Estoy siendo claro? Ahora, yo no digo que no hayamos pasado. Quiero ser claro. Esa es la realidad que vivimos hoy. Yo no estoy condenando a lo que pasa por eso. Mi papá se divorció en su momento y Dios le dio una segunda oportunidad con mi mamá. Yo soy producto de una segunda oportunidad en Dios. Por lo tanto, no voy a ir en contra de la realidad de los divorcios. La realidad es que hay incompatibilidad. La realidad es la del pecado. La realidad es estar sin Dios. Y si yo paso por eso, mucho más esfuerzo voy a tener que poner si voy a hacer algo distinto y si me voy a volver a casar, etcétera, tiene que ser en Dios, porque si no voy a volver a repetir los mismos errores. No sé si estoy siendo claro. Y hoy en la iglesia adventista y en las iglesias cristianas nos parece que esto también es normal y natural. No, puede ser algo producto propio de la historia que estamos viviendo, los crisoles que vivimos. Para estar en la escuela sabática un poco, pastor. Los crisoles que vivimos. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados para poder tomar las herramientas necesarias y saber que tenemos que luchar contra algo que nos va a demandar más energía adaptarnos que en otra situación donde no hay este tipo de situaciones. Yo viví en un matrimonio que mis padres se entregaron a Dios, se fueron a estudiar teología. Yo nunca tuve el estrés de qué pasaría con mis padres. Jamás se me pasó por la cabeza que mis padres se iban a separar, jamás en la vida. Por lo tanto, toda mi energía mental, emocional, etcétera, estaba para cumplir lo que me ponían en la escuela. Yo hasta estudiaba, iba al secundario, estudiaba, iba a la universidad, estudiaba. Y algunas veces yo cuando miro para atrás digo, wow, todo lo que uno hizo a través del tiempo, porque hice 4 carreras universitarias, etcétera, pero fue porque no tenía la cabeza puesta, gastando energía emocional y espiritual, tratando de resolver problemas heredados. No sé si estoy siendo claro. Estoy demasiado acá. En la parte laboral, la seguridad profesional de los padres, la marginación, el desempleo, la falta de organización financiera, el trabajo excesivo. Todo eso genera tensión en los hijos. Dice, ¿cómo que genera tensión? ¿Saben qué? Yo no voy a hablar ahora de problemas matrimoniales, pero hay 2 áreas que se manifiestan cuando hay tensión en la familia, 2 áreas que se manifiestan, en la parte económica y en la parte sexual. Y esa tensión de los padres se transmite a los hijos. Imagínense si hay un conflicto financiero. En la salud, cuando los padres tienen indisposiciones, dolores crónicos, depresión, ansiedad crónica, etc., el hijo vive todo eso.
Piensa que tiene que hacer algo. Piensa que tiene que tenerla. Y bueno, y hoy tenemos ese tipo de situaciones. Sí, que se le va a hacer. La vida es imperfecta. Pero yo tengo que entender dónde estoy parado para poder entregarle a Dios mi realidad. Y Dios puede, con el poder de Cristo Jesús, hacer que yo pueda vivir de una forma que pueda no transmitir todas mis inseguridades y mis tensiones a los que están detrás mío. Porque si no, después en sus propias decisiones, al formar sus propias familias, se manifiestan esas imperfecciones de los padres. Esta es una de las áreas. Otra de las áreas es el entorno psicofísico. Ahora sí tiene que ver con lo que yo hago con mis hijos. No con lo que yo hago con mi pareja, sino que cuando hay maltrato emocional, abuso físico. Y usted dice, no, pero nosotros no nos maltratamos. No nos maltratamos, no sé. Porque usted piensa que no es maltrato porque usted vivió, si usted vivía en una casa donde se fue maltratado, usted tiende a repetir los modelos familiares. Y usted cree que eso es normal, le sale normalmente. Si en su casa todo el mundo grita, todo el mundo cuando se enojan insultan, usted piensa que insultar es lo natural. Y de repente, aunque piense que no, cuando viene el momento de tensión, insulta y después se da cuenta que está haciendo lo que hacían sus padres. Donde se generan celos, culpas, miedo. Un chico que ve que hay una diferencia entre los hermanos, que no significa que todos tienen que ser tratados igual, todos tienen que ser amados con la misma intensidad, pero justamente lo que tienen que hacer es cada uno, el amor, eso después pregúntenselo a los que fueron al seminario allá, porque yo no puedo dar el seminario entero del amor de vuelta. Pero el amor es la decisión de entrega voluntaria para satisfacer las necesidades de otros, para la felicidad de otros. ¿Ok? Si yo amo a mis hijos, yo tengo que ver cuál es la necesidad particular de cada hijo. No es lo mismo las necesidades de una mujer que las necesidades de un hombre. Las necesidades de mi hijo varón que las necesidades de mis hijas mujeres. Pero a la vez mis hijas mujeres, si ustedes las conocen, o algunos que las pueden llegar a conocer, son tan distintas, la mayor de la del medio, que si yo las trato igual y hago lo mismo, yo cometo una torpeza y lo que voy a hacer es justamente tensionarla. Porque cada uno, cuando uno ama, tiene que satisfacer las necesidades de cada uno. Vayan, no tengo mucho tiempo, me quedan 10 minutos nada más y tengo que terminar con esto. Pero vayan si no a Fiel, nosotros tenemos en Ministerios Hispanos, hicimos todo un año sobre paternidad. Hay una clase que tiene que ver sobre las necesidades particulares de cada hijo. Cuando dice, instruye al niño, ¿qué dice? En su carrera. Y aun cuando fuere viejo, y entonces nosotros decimos, bueno, instruyamos al niño en la carrera. ¿Y cuál es la carrera? Tenemos que llevarlo a la iglesia, tenemos que... No. El texto no dice eso. El texto lo que dice es que yo tengo que instruir al niño en el camino particular por cual ese niño está diseñado. No es en la carrera, es en su carrera. ¿Cómo es tu nombre? Diana y Ivonne. Diana viene con una matriz totalmente distinta a Ivonne. Si yo soy el padre de Diana, o el padre joven, yo tengo que saber específicamente para qué fue diseñada ella, qué es lo que Dios puso en su vida, en su corazón, en sus emociones, para guiarla, para potenciar lo que Dios puso en su camino. ¿Qué va a ser distinto a lo de Ivonne? No sé si estoy siendo claro. No es una cuestión general. Ahora, cuando yo pongo esa actitud, tu nombre, Sebastián, podría ser hijo mío. Sebastián, si yo estoy viendo que Sebastián es un poquito tímido, que es un poquito... Yo tengo que trabajar en base a eso. No tratar de que Sebastián sea como mi hijo Franco. Porque Franco es distinto, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo que fortalecer las áreas débiles, potenciar las áreas fuertes, buscar cómo hacer el entorno para que él pueda crecer
en su camino. Y por eso no se va a apartar de él. Porque nosotros pensamos, no, el camino es que hacemos todos lo mismo. Hay que hacer un culto familiar todos los días, hay que ir a la iglesia y entonces naturalmente y milagrosamente el chico va a ser bueno. ¡No! Ahí puse religión extrínseca. Un chico tiene tensión interna y adaptación y falta de adaptación a la vida cuando yo no tengo una religión sana. Y nosotros estamos haciendo ahora en la conferencia, todo este año vamos a dedicar a ver cómo es una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia saludable, cuáles son las características. Y ¿saben qué? Es muy distinto, y vamos a compararlas con otros modelos, es muy distinto a lo que nosotros pensamos que es una iglesia y una religión sana. Y que nosotros le damos valores, decimos, no, las cosas son así. Yo me acuerdo cuando yo era chico, en las iglesias se predicaba todo era el miedo. Y si Jesús llega hoy, y entonces te decían, no tenés que pecar, porque si me mentís y hoy Jesús pasa tu nombre por el juicio, esa mentira te hace perder. Y vos estás, ¡ah! Además de todas las tensiones particulares que hay dentro de la familia, me tengo que tragar las tensiones que me genera un Dios equivocado. Yo podría hablar de religión extrínseca y extrínseca y solamente digo esto, porque tengo ahí 30 características de la religión intrínseca y 30 de la religión extrínseca que no las voy a dar. Las voy a dar otro día. Pero cuando objetivamente uno hace un estudio para ver cuáles variables afectan la salud de los individuos, yo no puedo pasar por alto los investigadores el factor religioso. ¿Está claro? Es una variable. Y cuando objetivamente yo voy al factor religioso, se encuentran los investigadores que hay dos tipos de religión. No estoy hablando de la religión adventista, estoy hablando de religión en general. Una religión que se llama intrínseca y otra religión que se llama extrínseca. La religión extrínseca tiene que ver más bien con formas, con liturgias, con doctrinas, con maneras, con culturas, con tradiciones, donde yo le doy un valor a todas esas cosas como si vinieran de Dios. Y pienso que ser religioso es tener esas formas, esas tradiciones, esos valores. Y lo que generan es ansiedad, culpa, desmanejo de la realidad, estrés, enfermedad, divorcio, muerte. Pero dice, hay otro tipo de religión, vieron los investigadores, que es una religión relacional, donde yo veo a un Dios que en vez de ser un Dios que castiga, es un Dios benévolo, un Dios de amor, un Dios que me quiere, un Dios que me ama. Y cuando yo tengo relación con ese amor, dice, esas personas tienen una predisposición a dar ese amor a otros y no estar catalogando a las otras personas en buenos, malos, mundanos, no mundanos, se viste así, se viste así, etcétera, etcétera, etcétera. Esa religión sana, dicen. Después podría hablar de los estudios. Oh, pero no es lo que dice la Biblia eso. Claro que lo dice la Biblia. Pero nosotros no queremos vivir esa religión. Nosotros nos queremos aferrar acá. Los adventistas somos así, nos vestimos así, comemos así. El que no hace como esto está todo el mundo afuera de la gracia de Dios y se van a perder en el fuego del infierno por la eternidad. Amén. Y usted crece desde chico escuchando eso. Usted, el niño, lo que va a tener es tensión. Porque es imposible vivir una religión así. Bueno, ahora sí tengo que... Bueno, el sobreprotección, sí, pues ya tengo que terminar en 5 minutos. Sobreprotección, abandono, aburrimiento, sobreestimulación, mala alimentación, no estructura horaria y de rutina. Cuando un chico no tiene estructura de horarios y de rutina, no se levanta a la mañana y no sabe qué va a pasar en ese día, ese niño está supeditado a estrés continuo. Los chicos necesitan estructuras, necesitan horarios.
Necesitan saber cuándo comemos, cuándo nos levantamos, cómo es esto, cómo es más, etcétera, etcétera. El desorden, la suciedad. Además a eso hay que agregar los eventos estresantes de la familia, las mudanzas, las muertes, las separaciones, los cambios necesarios e innecesarios que se producen en la vida. Todo eso genera estrés en los niños y enfermedad. El ámbito escolar, donde puede haber bullying, disociación de filosofía educativa, exigencias excesivas, premios, castigos, despersonalización, sobrecarga intelectual y sensorial, etcétera, etcétera. Yo ya no tengo tiempo para explicar cada una de esas. Nosotros una vez estábamos creo que lo conté eso en el retiro, creo. Pero con una de mis hijas que no es, ¿cómo puedo decir? Es inquieta intelectualmente y emocionalmente. Yo tengo una que es estructurada, que sigue las reglas, etc. Y otra que está siempre en el límite, probándote, igual que la madre. Esto fue un chiste o una descarga. Y nosotros estábamos vivíamos en un lugar sumamente estructurado, donde todos eran adventistas, donde son todos adventistas, hermanos, perdónenme, pero hay veces que hay que saber vivir ahí. Y claro, mi hija cuestionaba, hay que subrayar, y ella decía, ¿por qué hay que subrayar? Si se lee igual. Y no voy a contar toda la historia, ¿no? Pero ella lloraba porque me decía, papá, yo tengo buenas notas y nadie me hace pasar la bandera. Y yo, es que vos sos distinta a lo que se espera de todos acá. Y nosotros justamente pensamos que fue lo más saludable para ella, cambiarla de colegio. Y la llevamos a una escuela de campo donde eran 8 alumnos nada más. Donde ella pudo ser ella. Y para ella fue la parte más feliz de su historia. Y hay veces que tomar decisiones que van a veces en contra de lo que todo el mundo cree que hay que hacer. Pero es cuando nosotros estamos justamente pensando en la salud de nuestros hijos. ¿Cuál es? Se me trabó el PowerPoint. ¿Cuáles son algunos signos conductuales cuando un chico está estresado? Yo voy a ver, ahí está. No voy a decir todo esto porque tengo de 0 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 12 años. Y de 13 a 17 años cuando son adolescentes. No tenemos tiempo de explicar todo lo que pasa en cada uno, pero son distintos los signos. Pero sí podríamos decir que cuando yo tengo señales psicofísicas de una persona que está estresada, de paso, no se me pasó acá, pero también otro factor es la sociedad que nosotros tenemos que también ayuda justamente a estresar más a nuestros hijos. Pero hay señales como negligencia, falta de cooperación, rebeldía, agotamiento, desconcentración, poca memoria, impulsividad, insomnio, retraimiento, agresividad, caprichos, humor inestable, dificultades en el lenguaje, hiperactividad, escaso rendimiento escolar, pesadillas, etc. Todo eso hace que un niño está mostrando por la conducta que él está estresado y que tiene un problema que no puede resolver. Pero nosotros nos aferramos al signo. Cuando nosotros a veces somos el gran problema. No sé si estoy siendo claro. Nos preocupamos que un chico tenga, vamos a decir, que no esté haciendo los adelantos necesarios en el habla cuando él tendría que estar hablando con asiduidad a los 4 o 5 años. Y entonces vamos al fonoaudiólogo que hay que ir, vamos al médico, al fonoaudiólogo que dice, no, está bien. Evidentemente hay algo en el entorno familiar que el chico lo canaliza con ese retraimiento para poder aprender a hablar o poder expresarse. Un niño que está mojando la cama en la edad que no tendría que estar mojando, está tirando al estrés la tensión. Por supuesto que hay que llevarlo al médico y ver si no hay un problema orgánico, pero el 80% de las veces es un problema emocional y psíquico causado por el entorno familiar. Los adolescentes que nosotros no sabemos qué hacer.
donde todo el mundo venga, pastor, y diga, porque la iglesia no hace nada con los adolescentes. ¿Qué va a hacer la iglesia 2 horas por semana con los adolescentes? Si usted lo tuvo toda la vida, todas las horas, etc. La iglesia puede darle un poquito nomás de apoyo. Y generalmente los adultos quieren que los adolescentes hagan, que la iglesia haga por los adolescentes para que los adolescentes hagan lo que ellos quieren que hagan. ¡Qué locura! Un ejemplo más y termino, ya termino. Un día estábamos en la iglesia, bueno, voy a decir dónde, Forest City. No hay muchas otras iglesias que estuve, así que ahí, en Forest City. Y yo en ese momento era pastor de jóvenes. Y había un grupo de conspicuos ancianos, adultos, preocupados por los jóvenes. Que querían que los jóvenes hagan lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Y yo me acuerdo, estaba sentadito ahí y empiezan a hablar entre ellos. Claro, me estaban diciendo las indirectas a mí. Acá hay que poner orden con los jóvenes porque acá ya se están viniendo vestidos como no tenía. Cuando yo era chico a mí me decían cómo vestirme y qué traer y qué no traer. Acá habría que poner reglas para venir. Y yo escuchaba, ¿no? Y entonces uno le contestaba al otro. Había un dominicano, un cubano, un puertorriqueño, un colombiano. Eran todas las nacionalidades en un combo difícil de manejar. Yo no me pongo a discutir, generalmente pregunto. Mi primera pregunta fue, ¿ustedes tienen hijos adolescentes? Todos se miraron, ninguno tenía hijos adolescentes. Ustedes van hoy a hablar, yo tenía hijos adolescentes. Usted le elige la ropa hoy a los hijos adolescentes. Va a Ross y le dice, te vas a poner esto. Es más, si le haces eso, ese chico está totalmente bloqueado, inhibido de su personalidad, porque cuando se desligue de los padres va a ser un desastre ese chico. Y le podría contar casos. No, ustedes no tienen el problema. Muy bien, ya está, ustedes no tienen el problema. Digo, ¿quién va a poner las reglas? ¿Cómo hay que venir vestido? ¿Los cubanos? ¿Los dominicanos? ¿Los colombianos? ¿Los puertorriqueños? Porque había también uno ahí. ¿O la pongo yo que soy argentino? Ah. Donde en mi país y las mujeres van a la iglesia y pasan y tocan piano y cantan, etcétera, en pantalones, y para nosotros es totalmente natural eso. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, es natural. Entonces, ¿quién pone la regla? Son tan adventistas como los que... Digo, ¿quién pone la regla? Silencio absoluto. Nadie me dijo nada. Mi última pregunta, que fue la más dura de todas, fue, usted tiene hijos ya grandes. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Ninguno tenían los hijos. Y vamos a decir en la iglesia como una forma suave de decir, porque el hijo puede estar con Dios a veces fuera de la iglesia, con un Dios más real que el Dios que tienen los padres adentro de la iglesia. Pero ninguno los tenía en la iglesia. Entonces mi última pregunta fue, ¿ustedes quieren que yo me guíe por la forma en que ustedes manejaron a sus hijos cuando mis hijos quieren venir a la iglesia y aman a Dios? ¿Quieren que cambie el modelo del de ustedes por el de ustedes? Más silencio. Yo creo que los 5 en ese momento confirmaron que no me querían. Pero hermanos, estoy terminando. ¿Qué hacemos para disminuir el estrés de nuestros hijos?
Fíjense si Dios fuera con nosotros como nosotros a veces somos con nuestros hijos, donde les imponemos, les marcamos, les gritamos, les disciplinamos porque queremos que todos, bla, 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 bla. De paso, ahí tienen todos los síntomas físicos de lo que un individuo que está estresado, un hijo estresado. Dios vino para sanar. Dios vino para amar. Dios vino para que tengamos relaciones saludables. No para que nuestros hijos hagan lo que quieran, pero en un marco de amor y en un marco donde ellos puedan ser ellos mismos. Nosotros ir mostrándoles un camino para que se relacionen con Dios de la forma más saludable posible. Cuando Dios le dio un consejo, un seminario al pueblo de Israel de cómo tratar a los hijos, hizo lo que se llama el Shema Israel, Deuteronomio 6. Jehová, Jehová, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que le repetirás a tus hijos, lo que hablarás, lo que pondrás en las entradas, en la salida de tus puertas. Esto. Lo que Dios le pide a los padres es que amen a Dios. Y cuando aman a Dios, aman como Dios ama. Y entonces hay gracia, misericordia, perdón, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas esas cosas no hay ley. Y nuestros hijos comienzan a ver un camino donde mi papá es feliz con Dios y esa felicidad me la transmite a mí y yo quiero el Dios de mi papá. Y entonces ese es el gran camino. Lo que dice Dios no es tanto hacer esto, hacer lo otro. Ama a Dios y ama como Dios ama. Punto. Punto. Y no, pero pastor, después van a querer hacer lo que quieren. Déjale a Dios las consecuencias. El amor siempre sana. El amor siempre sana. Rompe con familias que vinieron de maldición en maldición y pasando maldición los unos a los otros. El amor cambia la atmósfera y muestra un camino. Yo cuando supe la historia de mis padres, termino como terminé, creo, en el seminario allá. Y me contaron la historia de los fracasos matrimoniales de mi papá y entendí de dónde venía todo y entendí cómo ellos se entregaron a Dios. Y fui entendiendo a través del tiempo, a medida que yo era chico, que mis padres tenían algo especial con Dios y que eran felices con Dios. Por más de que yo vi muchos errores y veo muchos errores en mis padres, hoy con 95 y 87 años. Pero que dedicaron su vida a Dios y nos amaron con sus limitaciones, pero como Dios ama. Yo nunca quise defraudar a mis padres, porque tampoco quería defraudar al Dios de mis padres, porque había hecho grandes cosas con ellos. Y mi papá me decía, Henry, si todo lo que nosotros hemos vivido fuera mentira, vale la pena vivirla. E inmediatamente me decía, pero no es mentira, porque nosotros somos felices. Yo te digo hoy, busca a Dios, y vamos a ver cómo en la segunda parte. Busca a Dios, ama a Dios, sé sensible al amor de Dios y ama como Dios ama a tus hijos primeramente. Porque ¿sabes qué? Vas a tener errores, vas a tener errores. Va a haber estrés, va a haber estrés. Pero van a ser felices. Porque donde está Dios hay paz. A pesar de los crisoles. Para terminar, como la escuela sabática dijo esta semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo te agradezco porque en esta mañana hemos podido repasar un poquito las realidades de la vida. Estas realidades que son imperfectas, que son producto del pecado, Señor.
Te doy gracias porque podemos entender que sin ti es imposible, Señor, es imposible la sanidad. Sin ti lo que cosechamos es enfermedad y muerte. Pero queremos darle a nuestros hijos un camino distinto. Algo que muestre al mundo que vale la pena ser cristiano. Queremos matrimonios sólidos. Familias, Señor, que amen como tú amas. Y que nuestros hijos puedan transmitirle a nuestros nietos ese amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.